Te invito a que adores al Señor con nosotros, saques un tiempito corto y estés con nosotros para adorar. Este cántico dice, auméntale la fe a tu pueblo. Si en estos momentos estás pasando por momentos difíciles, únete a nosotros y podemos orar juntos y glorificar al Señor juntos, aquí con mi esposo. Dice, auméntale la fe a tu pueblo, auméntale la fe, Señor amado, auméntale la fe a tu pueblo, auméntale la fe, Señor amado, que creamos aquello que no vemos y por creer seamos bienaventurados, que creamos aquello que no vemos y por creer seamos bienaventurados. Puestos los ojos en Jesús, de la fe es consumador. Puestos los ojos en Jesús, de la fe es consumador. Pidamos, no dudando nada, y veremos la gloria de Dios. Pidamos, no dudando nada, y veremos la gloria de Dios. Auméntale la fe a tu pueblo, auméntale la fe, Señor amado, auméntale la fe a tu pueblo, auméntale la fe, Señor amado, que creamos aquello que no vemos y por creer seamos bienaventurados, que creamos aquello que no vemos y por creer seamos bienaventurados. Recientemente vi un video donde un corredor estaba llegando a la meta y el que iba al frente era el número 1, pero de momento se confunde y no se da cuenta que todavía no ha llegado a la meta y afloja el paso y piensa que ya había llegado. Por lo tanto, afloja el paso, comienza a saludar a la gente, pero el que venía detrás le dice, todavía no has llegado. Y en vez de pasársele, le informa, mira, sigamos. Y siguieron juntos y él no ganó, pero pudo ayudar al otro a ganar. Aquel pudo haber perdido su primer lugar por no darse cuenta de que todavía no había llegado a la meta. Y esta mañana vi otro video donde era en Japón y había una gran carrera de pista y campo y había mucha gente alrededor. En realidad era en una avenida, había mucha gente, habían muchos troces con cámaras. Y sucede que vienen los corredores y uno de los camiones que tenían las cámaras se desvía y el corredor que iba al frente se desvía con el camión. Se desvió del camino y por esa desviación, cuando se da cuenta que todos los corredores seguían el camino recto, pues entonces tuvo que retornar y ese retornar le costó su primer lugar en la carrera. Hay momentos en nuestra vida en los que vamos corriendo y cosas a nuestro alrededor nos confunden y perdemos de vista la meta. La vida cristiana es comparada en la Escritura con una carrera. Y yo quisiera leerte los primeros textos de Hebreos 12, que nos dice de esta forma:
Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, Jesús sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Por tanto, nosotros también, dice la otra versión, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La carrera comienza cuando nosotros aceptamos por fe a Jesucristo en nuestro corazón. Ahí comienza nuestra carrera cristiana. Él es nuestro inicio en la carrera. Cuando por fe lo miramos a Él y creemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. El fin de la carrera cristiana es Él. Es encontrarnos con Él cara a cara. Ya no de oída, ya no por espejo oscuramente, sino verlo cara a cara, ver a Jesús, contemplar su gloria por toda la eternidad. Allí en la meta, Él nos espera, dice la Escritura, con una corona espectacular, con una corona de vida, con los galardones que Él ha prometido a los que le son fieles. En el capítulo 11 encontramos los héroes de la fe, un sinnúmero de personas que el escritor nos presenta que corrieron hace mucho tiempo atrás, corrieron y pusieron su fe en el Señor, pusieron su fe en Dios y por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Miren, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, dice el escritor, el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para ti y para mí, a fin de que nosotros pudiéramos disfrutar de una salvación tan grande. ¿Sí? Él nos dice en el capítulo 12, por tanto, teniendo estos héroes de la fe que acaba de mencionar en el capítulo 11, tú y yo, nosotros todos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús. Nosotros también tenemos una grande nube de testigos. Testigos de lo que son gente de fe, y debemos correr sin fallar el tramo que nos toca. Sí, a todos nos toca un tramo de esta carrera. Y las carreras eran para aquel tiempo competencias
muy valoradas en los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Y se caracterizaban por tres cosas. Una pista en la cual no se podían desviar los corredores. No se podían. No había atajos. Había una sola meta y todos tenían que dirigirse hacia ella y había solo una corona para el vencedor. Y en la vida cristiana hay una sola pista, hay una sola fe, solo una escala de valores y principios, solo un marco, una ley que es dada por Dios y que no es negociable. Y Jesús la resumió esa ley en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hay una sola pista. Y en la vida cristiana hay una sola meta, y es estar en la eterna presencia con Dios, ver a Jesús, como dije, cara a cara. Hay un solo premio, una corona incorruptible de gloria. Ahora, ¿qué debemos hacer para correr bien el maratón de la fe? Porque esto es un maratón, no es una carrera corta, es un maratón largo. ¿Qué debemos hacer para correr bien? De forma que podamos llegar a esa meta. Pues el texto bíblico nos dice que lo primero que debemos hacer es despojarnos, echar a un lado todo peso y el pecado que nos asedia. Hay un texto bíblico que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Primera de Corintios 9:24. Los corredores olímpicos, para poder llegar a la meta, para poder ser eficientes y efectivos en cuanto al llegar a la meta y ganarse el premio, ellos tenían que despojarse de las libras de más. Tenían que echar a un lado la túnica, la ropa holgada que acostumbraban a usar en su diario vivir. Y hoy en día es lo mismo. Nuestros corredores, para ser efectivos, tienen que estar slender, tienen que estar en su peso justo, tienen que tener poca ropa, no van a usar gabán, ni corbata, ni nada de eso en una carrera, porque ellos quieren llegar a la meta. Y en nuestras carreras quieren llegar primero, ¿no? Y en la vida cristiana, aunque no es cuestión de llegar primero, pero sí es de llegar a la meta. Y para eso el escritor nos dice primeramente: despójate, echa a un lado todo peso y el pecado que nos asedia. Hay 2 cosas que nos van a retrasar en esta carrera. Inclusive el pecado puede que nos estorbe en nuestro avance. No que puede, nos va a estorbar en nuestro avance como cristianos. Y aunque Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, si nosotros como cristianos vivimos una vida en pecado, pues tendríamos que preguntarnos si en realidad somos cristianos. Y tendríamos que preguntarnos qué cosas nos están desviando de la carrera, de la pista cristiana. El pecado no va a permitir que nosotros avancemos como hijos de Dios. Va a interferir nuestra relación con Dios. Y mira cómo dice la Escritura en Santiago: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, no podemos tener un progreso espiritual sin quitarnos de encima el pecado. Tenemos que desechar la inmundicia, tenemos que desechar la malicia, como dice Santiago, y para poder recibir la palabra que puede salvar nuestras almas. Un pastor lo resumió de esta forma y me gusta cómo lo hizo. Lo que dijo: nadie puede cultivar lo bueno, lo grande, lo santo, lo digno, a menos que eche a un lado lo malo, lo indigno y lo bajo. Primera de Pedro 2:1 dice algo en esa misma línea. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia, todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pablo a los Efesios les dice: desechando la mentira, hablad verdad. No podemos recibir la verdad si todavía estamos viviendo en la mentira. No podemos correr bien la carrera cristiana si estamos practicando el pecado. Dice la Biblia que el que practica el pecado no es de Dios. Y si estamos en una práctica del pecado, tendríamos que entonces arrepentirnos, convertirnos, aceptar a Jesús como nuestro Señor, porque tal vez la decisión que tomamos en un pasado no fue del corazón. Si es del corazón, nuestra decisión por Cristo, el pecado no va a tener cabida en nuestro corazón. No significa que no vamos a pecar como cristianos y que no vamos a cometer errores. Pero el pecado no es una característica principal en la vida del cristiano. Pero además del pecado, si analizas bien el texto de Hebreos 12, nos habla que debemos de dejar a un lado todo peso. Dice todo peso y el pecado. Es decir, que hay cosas que no son pecaminosas, pero que nos retrasan en nuestra vida cristiana. Nos hacen caminar lento, no nos permiten avanzar aquello que Dios tiene para con nosotros. Ver televisión no es malo, estar en internet tampoco, practicar deportes no es malo. Son cosas buenas. El hablar con amigos no es malo, pero si cada una de esas cosas las llevamos a un extremo o las ponemos en el primer lugar en nuestra vida, relegando a Dios un segundo, eso no nos va a dejar avanzar en nuestra vida cristiana. El trabajo no es malo, pero el trabajo excesivo va a dañar nuestra vida, no solamente físicamente, nuestras relaciones con la familia, sino también nuestra relación con Dios. Todo lo que llevemos a un extremo nos puede dañar, aunque eso sea algo, vamos a decir, bueno, una práctica aceptable y buena. Por lo tanto, lo primero que nos dice el texto es que tenemos que dejar a un lado el pecado y dejar a un lado todo peso. Cada cual tiene que analizar qué es aquello que lo retrasa en su vida espiritual. En segundo lugar, nos dice que para correr bien la carrera cristiana debes de correrla con perseverancia, con paciencia. La vida cristiana no es un paseo, no es un viaje de turismo que damos los domingos en la mañana para ver un espectáculo en un templo. No, aunque para algunos eso sea la vida cristiana, simplemente ver un show o algo que los entretiene los domingos en la mañana. La vida cristiana no es eso. No es una carrera corta. Es un gran maratón, como dije. Y en ella vamos a encontrar obstáculos. Vamos a encontrar pendientes pronunciadas, es decir, jardas.
empinadas, vamos a encontrar un camino angosto, y dentro de ese camino vamos a encontrar enemigos sagaces, vamos a encontrar obstáculos, y nosotros estamos llamados para correr bien. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ponerle toda nuestra dedicación, como diría un mexicano, meterle ganas. Y por tal razón es necesario que lo hagamos con paciencia, con perseverancia, perseveremos hasta el fin, que podamos completar la carrera de forma exitosa, para gloria de Dios. Y cuando enfrentamos dificultades y desaliento, como tal vez muchos en medio de la pandemia que vivimos, es fácil perder de perspectiva la gracia de Dios, la bondad de Dios. Es fácil de perder de perspectiva la meta. Y que Dios, aunque no lo veamos, está ahí con nosotros en medio de la angustia. Con Él estaré yo en la angustia, dice uno de los salmos. Creo que es el Salmo 91. Él estará con nosotros en la angustia. Pero en ocasiones ni lo sentimos, ni lo vemos, y nos preguntamos, ¿nos habrá dejado solo? Nos preguntamos y tal vez decimos como Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos podemos sentir abandonados, pero ¿sabes qué? Él es un buen pastor y Él está con nosotros en la carrera. Y si nosotros fijamos nuestros ojos en Él, vamos a ver que aquel que fue tentado en todo es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. El sufrimiento es necesario en nuestra vida cristiana para que podamos crecer en la fe. Y muchos han logrado vencer a lo largo de la vida y en forma constante y en circunstancias muy difíciles. Y han logrado salir al otro lado, han logrado llegar a la meta. Tú y yo también lo podemos hacer, pero no es nuestra fuerza, no con nuestra astucia, como diría Chapulín. No, es por la gracia de Dios que podemos perseverar en el Señor. Yo hace más de 40 años le sirvo al Señor. ¿Y sabes qué? Reconozco que es por la gracia de Dios, por el favor de Dios para mi vida, porque Él me ha dado la capacidad de poder perseverar hasta aquí y de mantener mis ojos puestos en Jesús. Y si en momentos dados me he desviado mi vista, el mismo Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón y nos dice, ¡hey! Te has desenfocado. Mírame a mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice el Señor. Porque yo soy Dios y no hay más nada que buscar. Es un texto del Antiguo Testamento. El sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y es necesario que desarrollemos la paciencia y eso va a convertir esa victoria final en algo maravilloso, en algo... Mira cómo dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia produce fe. Al revés. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia, en otra versión es constancia. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. La idea es que Dios en hacernos pasar por sufrimientos, por escasez, es que podamos ser perfectos y cabales en la medida en que ejercitamos la fe y perseveramos en Él y le creemos a Él, no andando por vista, no por los sentidos, sino por
viendo al invisible, como lo dice ahí en el capítulo 11 de Hebreo. Hubo uno de esos héroes de la fe que se sostuvo como viendo al invisible. Y esa es la vida cristiana. Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, correr con perseverancia y en tercer lugar fijar nuestra mirada en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Significa que no podemos dividir nuestra atención. Tenemos que fijarla en Jesús y mantenerla en Jesús de principio a fin. No podemos cambiar y empezar la vida cristiana mirando a Jesús como nuestro Salvador y después desviarla y mirar al pastor o mirar a tal líder. No comienza mirando a Jesús y termina mirando nuestra denominación o mirando nuestra iglesia local o mirando otras cosas, el evangelista, aquel famoso. No. La vida cristiana comienza mirando a Jesús, poniendo los ojos en Jesús como nuestro Salvador. Y continúa cuando la ponemos en Jesús como nuestro santificador. Y continúa cuando la ponemos en Jesús como nuestro sanador. Y va a terminar cuando lo veamos a Él en toda su gloria como Jesús, nuestro Rey que viene por nosotros. En una ocasión, yo tenía un carro pequeño, bastante viejo, y el carro se me quedó en una universidad en la cual fui a participar de un taller. Y fui a prenderlo, no me prendió el carro, así que tuve que llamar a un familiar para que me ayudara a transportar el carro del lugar donde estaba la universidad hasta mi casa. Era un largo recorrido. Así que él tenía una guagua, le pusimos una cadena, lo amarramos con una cadena al carro y lo alamos. El detalle estaba en que la cadena era corta. Yo iba atrás en el carro, el familiar iba al frente, pero si yo no frenaba, cuando él frenaba, chocaba la guagua. Y yo tenía que quitar el freno cuando él avanzaba para que entonces me pudiera bien el carro. Alar el carro. Imagínate cómo yo estaba en ese recorrido. Todo el camino tuve que fijar mis ojos en la cadena. Si la cadena bajaba, yo frenaba. Si la cadena subía, yo quitaba el freno. Todo el camino tuve que tener mis ojos puestos en la cadena. No podía descuidarme y ponerme a ver los edificios, los jardines de las casas, los parques. No podía ver nada de eso. Tenía que fijar mis vistas en esa cadena. Y así es la vida cristiana. Hay muchas cosas en este mundo que van a llamar nuestra atención, muchas cosas que brillan, muchas cosas que suenan muy lindo, pero no podemos desviar la vista de Jesús, de aquel que es el autor y consumador de la fe, es decir, de aquel que la inicia y de aquel que la termina, que nos ayuda a terminar, a llegar a la meta, que está con nosotros en el comienzo de la pista, de la carrera, pero que está ya al final en la meta. Él inicia y termina entregándonos un premio. Puestos los ojos en Jesús, Él fue el que murió en la cruz.
Y el escritor lo dice, el que sufrió en la cruz, pon tus ojos en él. El que aceptó la humillación como si fuera nada, por el gozo que le pusieron por delante. Él que atravesó muchas pruebas mientras estaba aquí en la tierra, sin merecerlo, por amor a nosotros. Él nos puede ayudar y socorrer a los que somos tentados, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Mira a Jesús para que puedas terminar en victoria, como dicen muchos. Él está sentado a la diestra del Padre ahora mismo y desde allí intercede por nosotros. ¿Sabes qué? Él es nuestro único mediador. Él es nuestro modelo perfecto. Y qué bueno que en esta carrera no estamos solos. No estamos solos. Tenemos el apoyo del Padre. Tenemos el modelo de Jesús. Y tenemos el poder del Espíritu Santo. Para que podamos correr con paciencia, con perseverancia, poniendo los ojos en Jesús. ¿Y sabes qué? No estamos solos. Tenemos una iglesia, un cuerpo de creyentes que nos anima, que nos exhorta, que si caemos, estamos llamados a, ¿qué? A levantarnos los unos a los otros. Sí, alguien podrá decir, no, yo me caí, alguien me dio con el pie, pero no todos te dieron con el pie. Siempre dentro de la iglesia cristiana hay alguien que te va a estar levantando y va a ser usado por Dios para ayudarte. Corremos juntos en esta carrera, poniendo los ojos en Jesús. Así que, en conclusión, para terminar la carrera, mantén una buena condición espiritual. ¿Cómo? Despojándote de todo aquello que identifica que te retrasa en tu vida espiritual. Segundo, decide por fe perseverar hasta el fin, teniendo como esperanza la vida eterna en el Señor. El gozo puesto delante de Jesús lo hizo pasar las de Caín o las de Jesús, no las de Caín, las de Jesús en la cruz. Mira, el gozo que vamos a tener con el Señor nos debe motivar, nos debe de alentar. Aleluya. ¿A qué? A llegar al final, a seguir adelante, a no dejarnos caer, a no desanimarte, sino que mira, considerad, dice ahí el texto, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Santo Jesús. Mantente inspirado por el ejemplo de Jesús y no quites tu mirada de Él. Te invito a orar en este momento. Y ahí donde estás, por medio de la fe en el Señor Jesús, agárrate de Él y míralo solo a Él. Padre, delante de ti estamos y te damos gracias por este medio y te damos gracias por este tiempo que nos permite de compartir tu palabra. Te pido que haya llegado a lo más profundo del corazón de las vidas que nos están viendo. Señor, toca el corazón de tal manera que podamos despojarnos de todo pecado, echar a un lado todo lo que impide e interfiere en nuestra relación contigo. Señor, que podamos decidir en fe, perseverar hasta el final, porque esta carrera no es de los que corren mucho, es de los que llegan al final, no es de los que corren más rápido, es de los que llegan al final. Sí, Señor. Es de los que nos encontramos contigo al final, al finalizar. Señor, gracias porque tú has prometido que tú comenzaste la obra en nosotros y tú la has de terminar. Y te pido que obres en cada una de las vidas. Que corramos a ti, Señor. Que corramos a ti.
En el nombre de Jesús. Señor, que podamos decir como la canción, correré, siempre correré hacia ti, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.